Buenas tardes, verifico, estamos ya transmitiendo. Ok, adelante. Bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Un servidor y amigo, Augusto Hernández, abogado, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo y vocero de vocalías de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, con el gusto de presentar a prestigiados académicos y a dos excelentes compañeras también integrantes de la RENACEDI, quienes estarán platicando sobre un material de edición en materia electoral que es parte del proyecto de esta nueva etapa después de la barra Opinión Renacer, y estamos arrancando ya con un par de actividades sobre este proyecto editorial denominado Zona Editorial Renacedi, donde estaremos haciendo presentaciones precisamente de trabajos en materia electoral que están incidiendo en la práctica institucional sobre procesos de democracia incluyente, y tendremos el privilegio de contar con sus autores, con parte de sus autores, de sus coautores, compiladores, y que en este material pues estaremos difundiendo material que está considerado como de mucha valía, de mucha importancia, no solo para quienes ejercemos una función electoral, sino también para estudiantes, para académicos, académicas y personas en general que estén interesadas en estos procesos de participación y de representación política desde diferentes aristas, desde el punto de vista de la ciencia jurídica, desde el punto de vista de la ciencia política, de la sociología, es decir, un conjunto de disciplinas que están conjugándose en el hacer democrático de los espacios institucionales donde nos desarrollamos. A nombre de la Renacedi y en especial de nuestra consejera presidenta, la consejera Claudia Espino, pues agradecer su presencia, la presencia de nuestro auditorio, la presencia de nuestros invitados, y desde luego tanto la moderación como la participación de dos grandes compañeras, de dos grandes amigas de esta red, y en especial a quien le doy el uso de la voz, quien va a moderar esta actividad, la consejera Italia García. Le cedo el uso de la voz para que conduzca la mesa de este panel, y yo estoy aquí atento y muy agradecido de que nos hayan honrado con su participación. Muchas gracias, nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias, consejero Augusto Hernández, secretario de Vocalías Renacid, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes a todos y a todas. En el día de hoy nos acompañan para presentar el libro Elecciones 2018, Memorias de un proceso inédito. Hago un paréntesis para agradecer la invitación de la consejera electoral Claudia Espino, presidenta de Renacedi y además coordinadora de la obra en mención, por permitirme compartir este espacio con ponentes tan profesionales que nos deleitarán con sus asertivos y elocuentes comentarios sobre la obra que se realizó por medio de la Universidad Autónoma de Chihuahua con el gran apoyo del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Ahora presentaré a los comentaristas que hoy nos acompañan. Primeramente, el maestro Guillermo Ávila Olivas es maestro de comunicación y licenciado en Derecho, titulado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, doctorante en Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura, España. Cuenta con diversos diplomados, entre ellos el diplomado en Derecho Electoral impartido por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, diplomado de habilidades políticas impartido por el Instituto Internacional de Posgrado y Formación Profesional. Es profesor de diversas asignaturas como la del Estado y Constitución, Introducción al Estudio de Derecho, Procedimientos Jurídico-Administrativos, Mercadotecnia Internacional y Mercadotecnia Política, entre otras, tales como Estructura y Régimen Jurídico del Estado, Políticas Públicas, Modelos de Comunicación Escrita y Seminario de Investigación en las Maestrías de Comunicación y Administración Pública. Ha sido acreedor de la presea a la excelencia docente otorgada por la Universidad Autónoma de Chihuahua como mejor maestro del año 2016. Ha sido conferencista ante el Consejo de las Artes Fotográficas de Chihuahua C en taller de fotografía e imagen de personajes de la política en el 2015 y ponente en el tercer Congreso de Política y Liderazgo del retomado control de jóvenes, hoy grandes, mañana C, con la ponencia Marketing Político y Función Pública. Coautor participante en el capítulo Percepción Mediática de los Derechos de los Animales del libro de temas selectos políticos sociales, y es coordinador y coautor del libro que hoy se presenta, Elecciones de 2018, Memorias de un proceso inédito.
Gracias por acompañarnos, maestro. También se encuentra con nosotros la consejera electoral Griselda Beatriz Rangel Juárez, quien es abogada por la Universidad de Guadalajara, maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y como parte de su agenda en la consejería destaca el impulso para instaurar la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la creación de la unidad respectiva en el organigrama institucional. De igual manera, impulsó la creación del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres a nivel estatal. Actualmente preside las comisiones de Educación Cívica y Transparencia. Bienvenida, consejera. Ahora, con todo gusto, saludamos al doctor David Reinaldo Díaz Rascón, el cual es un reconocido académico, es doctor en Comunicación y Sociología por la Universidad Rey Juan Carlos, España, postdoctorado por la Universidad de Málaga, es maestro en Criminalística Ministerial por la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Academia Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, y actualmente es doctorando en Ciencias Jurídicas y Políticas por la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, España. Ha sido un docente destacado desde el 2005 en diversas universidades e institutos del estado de Chihuahua y profesor invitado en la Universidad de Málaga. Entre otras cosas, fue editor y reportero del Heraldo de Chihuahua, Norte de Chihuahua y Diario de Chihuahua. Desde 1998, socio fundador del tiempo.com.mx, el primer medio nativo digital de México y segundo de habla hispana. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es coordinador y coautor del libro que hoy se presenta, Elecciones 2018, Memorias de un proceso inédito. Gracias por acompañarnos, doctor. También le damos la bienvenida, que nos acompañará más adelante, a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez, la cual es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. Tiene una concentración en Derecho Internacional por la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua y con 2 especialidades, una en Política de la Evaluación Educativa y otra en Política y Gestión Educativa. Actualmente es doctoranda en Educación por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entre otros puestos, ha sido consejera electoral para el IFE-INE en los procesos electorales federales 2011, 2012 y 2014-2015 y el proceso electoral estatal 2015-2016. Además, fungió como coordinadora de participación ciudadana en la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, entre otros puestos. Ha sido catedrática en diversas instituciones educativas como la Universidad del Valle de México, el Tecnológico de Monterrey Campus Chihuahua y la Universidad Politécnica de Chihuahua. Actualmente se desempeña como consejera del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Un placer que nos acompañe. Sin más preámbulo, pues doy la bienvenida a todos estos compañeros que el día de hoy nos expondrán el libro y la obra que hoy se presenta. Y pues bueno, le doy el uso de la voz a el maestro Guillermo Ávila Olivas, que nos acompaña en este momento. Adelante, maestro. Muchas gracias por la presentación. Saludando y agradeciendo por la oportunidad de esta participación de presentar el libro a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente a través de su presidenta Claudia Arlet Espino. Muchas gracias por esta apertura, al Instituto Estatal Electoral por la oportunidad y apertura a la investigación académica y a la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde luego, en especial a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por su apoyo en la realización de esta obra. También reconozco la participación de mis compañeros, la misma doctora Claudia Arlet Espino, el doctor aquí presente David Díaz Rascón, al doctor Rodrigo Ramírez, así como a los alumnos que nos ayudaron en esta investigación. También valoramos mucho la participación de los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua en las investigaciones. Reconociendo a Cindy García Hernández, Melissa Montana Manjarres, Jenny Villalobos Hernández y Leslie Vázquez Armendáriz, que participaron también en la investigación. Bien, la cultura cívica y democrática es una actividad plausible de todo sistema político que se interesa en promover la participación política de sus ciudadanos.
entendiéndose esta como la intervención que tienen ellos a través de los partidos políticos y de manera independiente, donde contienden por puestos de representación popular. La tarea que realizan los órganos electorales en el país es de suma importancia para garantizar el Estado de Derecho, la seguridad y confianza de las instituciones y el ejercicio de los derechos político-electorales. Este libro pretende preponderar la típica elección que vivimos el 1 de julio del 2018, un proceso inédito en el que el transcurso de los años podremos hablar del México antes y después del 2018. La historia cumplirá su cometido. El cambio en el Ejecutivo Federal y la transición, en este caso, el dibujo de un nuevo mapa político en las cámaras de diputados y senadores, un partido político de reciente creación, pero de un arrastre evidente. En el libro podremos apreciar la revisión histórica, jurídica, orgánica y el análisis universitario que precisan los elementos esenciales que permiten describir a esta como una elección inédita. La naturaleza inédita de las elecciones se aprecia también en el estado de Chihuahua y explora dificultades transitorias que obligan a las autoridades electorales a lidiar, por así decirlo, a la reforma política que obligadamente adoptaron los estados, tomando como eje, desde luego, la reforma política electoral a nivel federal, promovida con antelación. La implementación de mecanismos de coordinación, difusión, ejecución y despliegue por la concurrencia de ciudadanos, que en este caso fue un 63.42% de participación en la elección referida, que deberían salvaguardar las decisiones dictadas por el escrutinio social. 6 diferentes cargos: Ejecutivo Federal, senadores, diputados federales, ayuntamientos, diputados locales y síndicos. 6 boletas que estuvieron en nuestras manos el día de las elecciones. Se hizo presente por primera vez la posibilidad de reelección. Esto fue algo nuevo para muchos, a pesar del antecedente antireeleccionista de nuestro sistema político postrevolucionario. La confianza en las instituciones electorales de la ciudadanía hacia los protagonistas de los comicios, los candidatos y partidos, las autoridades electorales y los propios votantes, fueron parte de los objetivos de investigación de esta obra. Los estudios demoscópicos también fueron susceptibles al estudio de este libro. Quisiera destacar que no podemos hablar hoy en día de las encuestas como se hablaba hace ya algunas elecciones. Es importante destacar las reformas de los ordenamientos electorales, en especial de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dirigidas a transparentar y dar orden a la publicación de sondeos de opinión y demás actividades encuestadoras. Hoy es exigible jurídicamente que las personas morales o físicas que realicen sondeos o encuestas de opinión proporcionen la metodología que utilizan, los recursos que se aplicaron, costos, personas responsables y resultados de los sondeos. Se concluye que desde noviembre del 2017, bueno, aquí hago un pequeño paréntesis, cuando hablaba de que no podemos hablar de las encuestas en la actualidad o de los sondeos o de los estudios demoscópicos como se hablaba antes. Ahora, gracias a estas reformas, es importante reconocer a los organismos electorales que salvaguardan la seguridad, la transparencia y sobre todo la metodología que nosotros como académicos revisamos y valoramos precisamente para darle validez a un estudio demoscópico o a una encuesta. Y gracias a esto, pues bueno, el ciudadano puede saber con mayor certidumbre y seguridad de que los datos que estamos viendo publicados en medios de comunicación o en los mismos páginas oficiales de los órganos electorales, pues bueno, de que son válidos y que se utiliza una metodología adecuada. ¿Qué nos dice el estudio demoscópico que tuvimos por ahí la oportunidad de participar en el libro? Pues bueno, se concluye que desde noviembre del 2017 se predecía que el ganador de la contienda federal en cuanto al titular del Ejecutivo, sin candidato, con candidato, nivel de rechazo y diversas fórmulas donde el candidato ganador era Andrés Manuel López Obrador y se colocaba por encima del resto. Aquí es importante y destacable que a pesar de que se hacen encuestas únicamente con partidos políticos, igual, independientemente del candidato que hubiera tenido Morena, estaba arriba en las encuestas, ¿no? En cualquiera de las fórmulas que se hicieron. La reacción de los candidatos frente a las encuestas, fue común
despreciando las que no le daban el triunfo, que casi era ninguna al resto de los candidatos, y presumiendo las que sí les podían dar el triunfo, ¿no? Aquí las declaraciones de cada uno de ellos. Cuando le preguntan a José Antonio Meade Curibreña en un programa de televisión, él dijo, pues, estrategia que la elección no se definía por encuestas. Ricardo Anaya Cortés, igual cuando se le cuestiona sobre el gran número de encuestas, si no es que era la totalidad, que le daban el gane a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya contestaba que se le hacía ocioso hablar de números, después del segundo debate cambiarán las cosas, ¿no? Esperanzado precisamente en ese segundo debate. Y el Bronco, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, decía, también en la gobernatura iba abajo y mira, ¿no? En un programa le cuestionan sobre las encuestas y pues él dice, bueno, gané la gobernatura a pesar de que en las encuestas pues no me daban el gane. Habría que ver la metodología de esas encuestas que se aplicaron en Nuevo León, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador, en un debate, dice, no es por que le daban el gane, ¿no? Entonces, pues bueno, mi aportación, pues bueno, fue un estudio demoscópico en el que el 97% de las encuestas, desde el 2017, con diferentes fórmulas, le daban el gane a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué significa esto? Que a través de la madurez, tal vez, de nuestro sistema político y de las instituciones, hemos llegado a tener una verdadera y real participación ciudadana en diferentes ejercicios democráticos. Y esto es, por ejemplo, en Chihuahua también es único, que el año pasado tuvimos una encuesta ciudadana dentro del municipio de Chihuahua, en el que se estableció un plebiscito para preguntarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo en que el alumbrado público se hiciera cargo ya una empresa particular. Y en este caso, pues bueno, la ciudadanía a través de un ejercicio de democracia directa dijeron que no. Y la alcaldesa pues tuvo que decir que no y no se pudo establecer el alumbrado público o dárselo a una empresa particular, concesionarla a una empresa particular. Bien, pues bueno, termino mi participación exhortando a la defensa de las instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral, en el caso de aquí de Chihuahua, a los mismos partidos políticos, porque serán estos órganos el único medio de control y de opción para la transición y garantía del Estado democrático, en toda la amplitud de su concepto. Creo que los ciudadanos tenemos como defensor de la democracia a los órganos electorales, y los órganos electorales tienen una gran responsabilidad. Los felicito por la actividad que realizan, por garantizar los ejercicios democráticos en México, y pues bueno, con esto termino mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guillermo. Definitivamente la obra sí nos abre una gran claridad en cuanto a los estudios que usted menciona, los estudios demoscópicos que dieron una certeza de las encuestas a cómo iba a llegar el día de la elección, y es una de las conclusiones que en el libro pues lo integra. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le daremos el uso de la voz a la consejera Griselda Beatriz Rangel Juárez. Por favor, consejera. Bueno, pues primero que nada, agradezco enormemente la oportunidad que me brinda la consejera Claudia Arlet Espino al invitarme a la presentación de esta magnífica obra, Elecciones 2018, Memorias de un proceso inédito, que estuvo inspirado en esta sinergia que tiene el Instituto Electoral con la Universidad Autónoma de Chihuahua a través del Grupo de Estudios Avanzados en Comunicación y Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Campus Chihuahua. Así que me congratulo de estar aquí y también me siento muy honrada de participar con
Augusto Hernández, quien es miembro destacado de Renacer y de la cual yo también me siento orgullosa integrante, y de quienes están también en el libro como autores. Ya acabamos de escuchar el testimonio de Guillermo Ávila, que también es un autor y que felicito, a quien felicito por su estupendo trabajo, igual que a David Díaz, a quien escucharemos en un momento. Pues yo me quiero referir en respecto de esta obra, primero al esfuerzo editorial. Me parece que el Instituto Electoral y también la Renacedi estamos muy interesados en promover la cultura democrática y en ese sentido esta obra representa justamente un momento relevante para difundir lo que, de acuerdo con el planteamiento, fue un proceso electoral inédito en el estado de Chihuahua. Y en este caso me llama mucho la atención el primer trabajo sobre la determinación de los factores precisamente de este carácter inédito del proceso electoral, porque aquí tenemos una especie de laboratorio de fenómenos que tienen como propósito llevar a la democracia a un estadio superior. Relacionado con la reelección consecutiva de alcaldías, por primera vez se pone a prueba esta figura. Ya se dijo aquí, tanto para diputados como alcaldías y planillas de regidores, sindicaturas y diputaciones locales, 6 boletas electorales. Quiero decirles que también es interesante porque a mí como consejera electoral de Jalisco, pues me llama la atención que allá se elijan las sindicaturas independientemente de las presidencias municipales, y en ese sentido esto es muy interesante para quienes también estamos en la función electoral porque nos permite verificar en otras experiencias cómo se desarrollan los procesos electorales y enriquece también nuestra visión. Por otra parte está el voto de los chihuahuenses en el extranjero, el problema de las coaliciones de partidos y también la figura de la candidatura común, que es parte del sistema electoral de Chihuahua, la violencia política contra las mujeres y cómo observamos que en Chihuahua hay un movimiento de mujeres muy poderoso que se articula con el Instituto Electoral a partir de una actitud también institucional que yo denominaría dentro de las nuevas corrientes del neoinstitucionalismo, es decir, una incidencia también de parte de las y los consejeros para vincularse con las organizaciones de la sociedad civil y hacer posible que se potencien los derechos político-electorales de las mujeres. Y otro aspecto es las reglas para la selección de diputados de representación proporcional y las candidaturas independientes. Pero me llama mucho la atención en este primer trabajo de Rodrigo Ramírez esta idea que hace de categorizar la calificación como inédito del proceso electoral a partir de 2 supuestos fundamentalmente. Esto que acabo de mencionar, que está además, digamos, cruzado por una experiencia inédita que fue la instalación de la casilla única, el proceso electoral concurrente por primera vez en el Estado, y cómo presenta grandes desafíos al momento de hacer sobre todo el cómputo de la elección. Y aquí me quiero ir ahora a otro artículo muy importante, que son testimonios de las y los consejeros electorales en relación a lo que se llama en el libro el caso Juárez, mitos y realidades. Este caso Juárez nos expresa cómo el ir en una concurrencia en el momento del cómputo de la elección se convierte para un cuerpo de funcionarios en un gran desafío hacer el cómputo de la elección y poder elaborar en tiempo y forma, en los tiempos que anteriormente se tenían previstos. Ya no se puede llevar porque ahora tuvieron que estar haciendo estos cómputos de la elección en 6 elecciones,
y esto retrasó la llegada de los paquetes y también de manera natural, y hay que decirlo, generó inconsistencias, errores humanos que se deben explicar en la medida en que son ciudadanos, que son elegidos al azar a través de un medio aleatorio de insaculación y se capacitan para poder estar en la casilla, pero ahí tenemos todavía un desafío, ya que esto genera retraso en la llegada de paquetes, es un bajo nivel de anotaciones de estos resultados en el PREP y finalmente conduce a una judicialización del proceso electoral que resulta muy controvertido porque primero se le da el resultado de la elección a una candidatura y finalmente este se revierte, llegando hasta la última instancia en la calificación de esta elección por esta vía jurisdiccional hasta la sala superior. Entonces, esto es muy interesante porque efectivamente todos estos nuevos fenómenos que ya mencioné, la reelección, las candidaturas independientes, el tema de las coaliciones, todo esto está atravesado también por este fenómeno de la concurrencia de las elecciones, que me parece que también lo hemos vivido ya en el caso de Jalisco y en otras entidades. Esto de la concurrencia, bueno, ya nosotros lo tenemos desde el año 2003, primero con casillas espejo y luego a partir de 2015 con las casillas únicas. Y desde luego que sí, esto requiere afinar muchos procedimientos y seguramente podrán salir adelante. Pero dado que hasta ahora he hablado solamente de este primer trabajo, sí me gustaría mucho referirme, aun cuando sé que mi colega David Reinaldo en este foro va a hablar de eso. Yo lo que quisiera destacar es cómo este trabajo, Confianza y Valores en el Proceso Electoral, pone de relevancia cómo hoy en día las nuevas generaciones, la generación millennial, está imponiendo nuevos parámetros para participar. Esto es un reflejo de un cambio cultural ocupado por otras visiones frente a las que tenemos nosotros, los que fuimos de la generación baby boomer, y lo tengo que decir, y esta otra generación X a través de muestreos de opinión contundentes. Y cómo es que las elecciones políticas serán diferentes a partir de ahora en muchos sentidos, porque los nuevos ciudadanos ya no siguen ideas a ciegas, quieren y exigen, obtienen información y conocimientos antes de tomar decisiones, muestran poco agrado al sistema político en el que viven y dan por sentado que tienen en sus manos la opción de cambiar la realidad. Entonces, esto también este fenómeno lo observamos también en la participación más fuerte, más decidida hoy de las mujeres, de las nuevas generaciones de mujeres que vimos el año pasado en la expresión de movilizaciones contra la violencia y reclamando y exigiendo derechos políticos y de toda naturaleza y respeto a su participación y a su inclusión. Entonces, esto es muy importante. Me parece que efectivamente también, como ya lo decía Guillermo, vimos en estos trabajos cómo sí es posible predecir las elecciones. Él nos habla de las encuestas bandwagon, como el tema del vagón de arrastre y cómo sí pueden generar tendencias. Dice, son meras fotografías, pero la opinión es la que hace esa capacidad de ser predictibles o predecibles los resultados. Y también debo decir que muchas veces las encuestas solamente confirman lo que ya está en la percepción ciudadana. Es decir, creo yo que la elección federal del 2018, en mucho ya estaba el electorado decidido por quién iba a votar muchos meses antes y las encuestas solo confirmaban una y otra vez cuáles iban a ser estos resultados. Por último, pues, quiero felicitar nuevamente a los que hacen posible este trabajo editorial. Me parece de verdad que constituyen verdaderas aportaciones a la cultura política, a la cultura de derechos, dejando un testimonio muy rico sobre lo que fue este proceso electoral y en ese sentido me parece que son una gran contribución. Yo quisiera
dejar como último mensaje para quienes nos escuchan, a jóvenes que seguramente están en el público, hacerles una invitación a que se involucren, que en las instituciones electorales tienen aliados, aliadas, y que podemos seguir trabajando por hacer cada vez más una democracia más inclusiva, más generosa, paritaria, y bueno, pues que en eso estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Beatriz. Pues bien, como usted bien comentó, esta obra también nos reafirma un punto muy importante, donde el papel de las mujeres incide no solamente en el desarrollo del proceso, sino también en los resultados del mismo. Ahora bien, cedemos el uso de la voz al doctor David Reinaldo Díaz Rascón, por favor, para que nos comente el siguiente capítulo. Gracias. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Es un placer para mí saludar a todos estos destacados especialistas y funcionarios electorales por el hecho de tener la oportunidad de compartir estos temas que son relevantes y se están convirtiendo en una norma nueva, ahora sí que en una nueva normalidad. Y estamos viviendo esa transformación juntos, lo cual nos emociona porque es una etapa de la vida institucional, de la vida política de México, en la que nosotros somos testigos presenciales de primer orden, de primer nivel, digamos de primera manera participativa, de manera organizada, para dar que sea para bien de todos. Y felicito bueno, ya se hicieron muchos agradecimientos, yo solo quise sanitaria. Eso significa que se puede y se debe trabajar a pesar de las circunstancias, y México no para. Para nosotros fue una etapa en ese 2018 donde la curiosidad, donde las preguntas de los jóvenes, como hablábamos ahorita de los millennials, de la generación X incluso, a la que pertenecemos, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, o todos, bueno, salvo Guillermo, y a todas las nuevas generaciones, porque nos encontramos con una nueva realidad donde el peso de la votación es un poder que convirtió a México en un México donde todos tenemos conciencia que podemos hacer el cambio hacia donde queramos, hacia donde trabajemos y hacia donde propongamos. Pero también nos enfrentó a un reto del desagrado que se percibe en el estudio de investigación que realizamos, el desagrado que se percibe por parte de la sociedad en contra del sistema. En general así lo considera la gente. Cuando nosotros preguntamos a esos ciudadanos, con la colaboración de jóvenes y profesores, investigadores de la universidad, se escuchaba un descontento pacífico, pero descontento. Ese descontento que era provocado por el hastío, ellos nos lo mencionan en los resultados del estudio, que es el que consideran que no se ha reformado lo suficiente, que necesita realmente voltear su rostro de esas voces. Ya no cuentan tanto para las personas. Ese es otro reto. Los partidos políticos, como se les conoció durante décadas, ya la personalidad de los individuos que son voceros de una ideología o de un partido o de una propuesta, esa personalidad es la que genera o no genera confianza. Nuestra investigación se llamó Confianza en las elecciones. ¿Sí? Valores que la gente percibe, y cómo los percibe
acerca del proceso electoral. Y nos encontramos entre los números que cuestionamos en las hipótesis si las personas votaban por los candidatos o por los partidos. Absolutamente no. La gran mayoría, inmensa mayoría, desecha las marcas políticas como una opción para definir sobre todo las generaciones millennial, para definir su preferencia. De hecho, no conocen a los partidos políticos y no les interesa siquiera conocer a esas instituciones. ¿Por qué? Porque ya han sido tan golpeadas por la ciudadanía, por los debates, por las llamadas guerras sucias, que ellos consideran que no son dignos de ser un motivo para una decisión electoral. También nos encontramos que los medios de comunicación que se utilizan, digamos tradicionalmente, la prensa impresa, los escritos impresos, es lo correcto, la radio, incluso la televisión, está perdiendo su preponderancia y la gente se basa en la información de medios digitales, los más sólidos, los medios formales digitales en Chihuahua, y también más todavía en las redes sociales. Esa confrontación mediática llevó a que muchos candidatos que son, digamos, estaban acostumbrados a los medios masivos tradicionales, cometieran errores de estrategia, errores que los llevó a no preparar una imagen, a no preparar un mensaje para esos nuevos medios. Y la gente nos lo dijo, ¿sí? Ofrecen una imagen desgastada, ofrecen una imagen poco creíble, y eso también fue algo que convenció a muchos, no tanto de votar por un candidato, sino de no votar por el resto de los candidatos. Entonces, las crisis no son siempre malas. De hecho, son una gran oportunidad, como en este caso, para reformar. Pero sí se aprecia que existe un gran reto para las instituciones de carácter electoral como el Instituto Estatal Electoral. Se aprecia un gran reto de transformación. Nada más para mencionarles datos relacionados con los medios masivos de comunicación, les comparto este resultado obtenido durante la encuesta. En el resultado tenemos que el 8% de las personas lee o escucha noticias, estamos hablando del 2018, en periódico impreso. El 13% de las personas encuestadas lo hacen en la radio, el 36% en noticieros de televisión y el 52% lo hacen en medios en internet, ya sea directamente en los portales de medios formales digitales o a través de sus presentaciones en las redes sociales como Facebook, como Twitter. Y ninguna de las personas, o ninguno de esos medios, mejor dicho, era revisado por el 12%. ¿Qué tenemos? 52% de personas, más de la mitad, basan su información política en medios digitales. Y la televisión pasa a un segundo lugar en el caso de Chihuahua. Prácticamente desaparecen los medios impresos en el imaginativo, en la percepción de la gente a la hora de tratar de definir una postura político-partidista. También tenemos que la gente, cuando habla de valores o cuando analiza los valores, se basa mucho en los debates entre los candidatos. ¿Y qué tuvimos en los debates del 2018? Tuvimos ataques, prevalecieron las calumnias y acusaciones verdaderas, quizá. ¿Sí? Para muchos fue un espectáculo de comicidad política. Y eso es un gran reto, porque
Y ese tipo de debates generaron más que una confianza, una gran desconfianza en otras instituciones. Se hicieron pedazos la imagen de candidatos y de partidos políticos. ¿Sí? Las acusaciones eran tan graves que si fueran ciertas, tal vez los candidatos hubieran tenido que salir esposados de esos debates. ¿Sí? Entonces, ese aspecto de la acusación tan ligera por parte de los candidatos en los medios masivos de comunicación y sobre todo en los debates organizados por el Instituto Federal Electoral, por los institutos electorales estatales, le dice a las personas de las nuevas generaciones que realmente no hay una visión de soluciones, sino hay un temor a una candidatura o a una presidencia que resulte contraproducente, una candidatura a gobernador, alcalde o a diputado, a senador, que resulte contraproducente. Entonces realmente no encontramos convicciones, no encontramos personas que realmente crean, o encontramos muy pocas personas que realmente crean en la candidatura, ¿verdad? Esto es en el caso de Chihuahua. En otros lados, en otros estados de la República, sí encontramos, leyendo, investigando, que la gente sí confiaba en el liderazgo, en la propuesta, en la imagen de otros candidatos. Sí le ofertaba o sí le concedían credibilidad a candidatos como el presidente López Obrador, que es el que ganó las elecciones, y donde realmente en otros estados de la República lo hizo de manera contundente. Aquí en Chihuahua ganó, pero no tan contundentemente. Y en Chihuahua vivimos otra realidad, que fue el voto diferenciado, donde el Partido Acción Nacional obtuvo el triunfo en muchos municipios importantes, en muchas diputaciones también. Y aunque no obtuvo la mayoría del Congreso, sí fue contundente en algunos municipios considerados de gran importancia, como Chihuahua Capital. ¿Esto qué nos hace pensar? Nos hace pensar que la gente sigue teniendo, el pueblo de México, el pueblo de Chihuahua en este caso, sigue teniendo dos velas. ¿Sí? Apuestan a una vela para aspectos federales y apuestan a otra candidatura para puestos locales. Eso ya es una tradición en Chihuahua. Ya es, durante muchas elecciones eso había sucedido y sigue esa tendencia. Por último, en esta encuesta al menos, quisiera mencionar que los valores que se evaluaron, se preguntó, valores de la cultura democrática. ¿Qué valores se perciben en el proceso electoral? ¿Sí? Y preguntamos sobre confianza. Como podemos ver ahí, el 70% de los encuestados no apreciaba la confianza como uno de los valores de esta encuesta o en este proceso electoral. Solo el 13% consideraba que sí se podía esperar un proceso con confianza. La tranquilidad igual, solo el 12% contra el 55% que decían que no y el 33% que decían no tenían una definición. La legalidad, la gente no confía en la legalidad de las encuestas, en esta encuesta, de los resultados electorales o del proceso electoral. Solo el 14% lo consideraban legal contra un 50% que decían que definitivamente no, y un 36% que lo hacían de manera indiferente o con reservas. ¿Cómo se llama la empresa? El 13% la consideraban transparente a esta elección, contra un 54% y un 32% que decían que no era transparente o que no tenían una claridad para afirmar si era o no era transparente. Esos retos no son culpa de las instituciones electorales, no son culpa de, en un comparado de hombres y mujeres, bueno, no son culpa tanto de las instituciones, de las organizaciones y de las leyes, pero sí son una realidad que la gente
percibe y reclama como un reto de las instituciones. Se reconoce que se hizo un prodigio de logística para poder por primera vez tener 2 casillas, es decir, en la casilla 431 había un proceso federal y también había un proceso local diferente, con diferentes presidentes, diferentes secretarios, diferentes urnas, diferente todo. Llevar a cabo esa coordinación fue una manifestación de logística muy valiosa y es algo que se tiene que valorar y reforzar, sobre todo cuando era tan difícil organizar este proceso en un corto tiempo, por los cambios que se suscitaban, por los cambios de candidaturas, por las alianzas, por las coaliciones, y fue muy difícil realmente realizar este proceso, lo cual también es de reconocerse. Sin embargo, a la gente, al público, eso no lo alcanza a ver. El público lo visualiza como salí rápido, no salí rápido de la fila, se entregaron los resultados a tiempo o no se entregaron a tiempo, fueron confiables o no fueron confiables, fueron profesionales las autoridades o no lo fueron, se apegaron a la legalidad y a la justicia o no lo hicieron, fueron tranquilas o no lo hicieron. Eso es lo que percibe el ciudadano votante. Y es algo en el que se tiene una brecha. Existe una brecha muy importante entre el esfuerzo que realizan las autoridades electorales y los procesos, y los resultados, el trabajo durante los procesos. Esa brecha, creemos nosotros como hipótesis a estudiar, que se debe de cerrar en base a una correcta programación de comunicación social, en una correcta difusión de esta nueva realidad, de estos nuevos procesos que permitan, con los años, con los meses, de todo que está por venir el proceso del 2021, trabajar en una conciencia y en un conocimiento cada vez mayor, cada vez más cercano a lo pleno, para que el ciudadano pueda realizar su acto democrático, puede asistir a la casilla confiando en que efectivamente es útil el voto, vale la pena la gran inversión que se realiza, es una inversión que la gente cada vez cuestiona más, y no solo el público, también las autoridades, el gobierno federal está haciendo ese cuestionamiento del costo de los procesos electorales. Muy bien, doctor David, pues muchísimas gracias, nos da información muy importante que contiene el libro y que sí son datos duros que nos permiten de cierta manera pues reflexionar como ciudadanía y también como autoridades electorales para ver en dónde encaminaremos nuestros esfuerzos para los siguientes procesos electorales. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Ahora le damos el uso de la voz a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Por favor, consejera. Gracias, Italia. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es para mí un gusto enorme participar en este espacio de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Diferente, agrupación a la que tengo el honor de pertenecer y que ha tenido a bien crear este ejercicio literario que lleva por nombre Zona Editorial Renacedi. Y el gusto es por partida doble, porque hoy presentamos una obra editorial del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que lleva por nombre Elecciones 2018, Memorias de un Proceso Inédito, que en esta oportunidad que nos brinda Renacedi es altamente gratificante encontrarme acompañada de 4 personas que admiro, mis colegas electorales o consejeras electorales, Italia García de Tamaulipas y Betty Rangel de Jalisco. Debo de decir o de señalar que son 2 mujeres sumamente activas, que son ejemplares, que son líderes y con una amplia trayectoria en materia electoral. Y también de 2 académicos que se han convertido en verdaderos aliados del instituto en lo particular y de la democracia en lo general, porque promueven en los espacios educativos la cultura cívica y la participación ciudadana y van generando pedagogía electoral
como es el caso del libro que hoy presentamos. Así que saludo con mucho gusto también a los doctores Guillermo Ávila y al doctor David Díaz. No tuve la posibilidad de incorporarme desde el inicio de esta charla, espero no ser reiterativa, pero sí deseo señalar que la obra que hoy nos reúne tiene su origen en la academia. Nace en la universidad. Elecciones 2018, Memorias de un proceso inédito, deviene del trabajo de un grupo de estudio interdisciplinario conformado por actores universitarios, como son los doctores Ávila, Díaz, Ramírez Tarango y por supuesto la doctora Espino, y esto es motivo de celebración. ¿Y por qué debe de celebrarse? Bueno, porque el binomio universidad y literatura, cuando caminan de la mano, brindan a la comunidad que se apropia de ambas la posibilidad de revitalizarse, de refrescarse, vaya, de florecer. Sin afán de caer en el romanticismo, pero la universidad es por antonomasia el espacio generador de conocimiento, el espacio que genera ciencia, el espacio que genera saber. Es más, soy plenamente convencida que todas las personas de manera recurrente debiéramos volver a la universidad. La palabra universidad tiene el mismo origen etimológico que las palabras universo, universal y uno, y sus elementos hacen alusión a la capacidad de volver hacia uno mismo. Universidad. Y esa capacidad de volverse uno hacia uno mismo es asombrosa, porque en nuestro interior es donde se gesta la reflexión, donde se gesta el análisis, el consejo, la advertencia y por último también se da origen a la acción y de ser necesario al cambio. Y precisamente ya entrando en materia, quisiera hacer mención de las aportaciones teóricas que hace este tipo de materiales al estudio del tema electoral y por consiguiente al entendimiento de la democracia. Hace unos meses platicábamos sobre esta misma obra en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua frente a estudiantes y yo les compartía una experiencia que tuve también en mis tiempos de estudiante, que no es mucho tiempo atrás. Un maestro mío de apellido Villalobos me hizo leer 2 obras del politólogo estadounidense Samuel Huntington. La primera de ellas lleva por nombre La tercera ola, la democratización a finales del siglo XX, que es una publicación de 1991, y la segunda lleva por nombre El choque de civilizaciones de 1996. Huntington, con fines académicos, sistematiza la teoría democrática y divide la evolución histórica de la teoría democrática, en 3 grandes olas u oleadas. ¿A qué se refiere con ola democratizadora? Bueno, es un conjunto de transiciones de un régimen que no es democrático a un régimen democrático y que ocurren en un determinado periodo de tiempo y que implica la democratización parcial de los sistemas políticos. Huntington no refiere procesos sencillos ni fáciles o que se dan por generación espontánea. Por lo general, los ciclos de esta teoría democratizadora superan cada vez barreras más complejas, obstáculos más persistentes y a la vez son producto de múltiples factores sociales. Voy a hablar de las olas que plantea Huntington. La primera comienza en el siglo XIX y tiene su fin hasta la Primera Guerra Mundial. Surge a partir de la crisis del antiguo régimen, cuando todavía se discutía si la democracia era un régimen más o menos perfecto que las monarquías absolutistas. La segunda oleada comienza en 1945, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, y se extiende hasta 1960. Es un periodo muy breve porque proliferan o inicia la proliferación en esta década de los 60 de las dictaduras en América Latina, en Asia, en África, y concluye rápidamente. Una tercera ola inicia en 1974 con la Revolución de los Claveles.
Esta revolución, ustedes saben, se da o tiene su origen en Portugal, busca acabar o erradicar la dictadura que había iniciado Salazar, pero este movimiento, la Revolución de los Claveles, tendrá repercusiones o surtirá eco en países como Grecia, como España, como en países de América Latina, en Asia Oriental y en Europa del Este, que produce que a finales de los 80 se dé la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, estas son las tres olas de las que nos hablaba Huntington y como secuela o como continuación de la propuesta que nos hace este politólogo, viene la cuarta ola que han sugerido algunos teóricos de la política y hablan de sus inicios en el año 2003, cuando comienza la primavera árabe. Este inicio se extiende posteriormente al resto de los países árabes durante una década, entonces sería del 2003 al 2013, sería la primera oleada de protestas laicas y democráticas del mundo árabe en el siglo XXI, contando además en el caso de Túnez y de Egipto con la participación del ejército. Pero también estos mismos teóricos hablan del final de la cuarta era o de la cuarta oleada u ola de la democracia. Y dicen que ese final lo hemos iniciado ya, y es precisamente en el año 2018 y en el siguiente, 2019, cuando iniciamos el final de este cuarto oleaje democratizador. ¿Por qué estos 2 años en lo particular? Bueno, porque fueron años donde hay constancia que se presentaron numerosas convulsiones a lo largo y ancho del mundo, pero sobre todo en una región del planeta. Esa región es América Latina. No se trata de revoluciones o de grandes acontecimientos sociales que impliquen el uso de armamento, sino más bien de la suma de hechos significativos, y voy a mencionar los 4 más importantes. El primero de ellos es el entorno que envolvió los procesos electorales en toda la región, su organización y sus resultados. Y, por ejemplo, puedo citar a Brasil, el caso de México y, por supuesto, Colombia, pero no menos importantes fueron las elecciones que se celebraron en Guatemala, en Panamá, en El Salvador, en Argentina, en Bolivia y en Uruguay. Un segundo hecho social que ha tenido significado para que los teóricos digan que nos encontramos al final de la tercera ola democratizadora son las numerosas acusaciones de corrupción a líderes políticos, hechos o actos de corrupción que cada vez son más escandalosos. No necesito señalar ejemplo, creo que todas las personas los tenemos muy claro. Un tercer hecho social o fenómeno social son presidentes y autoridades de primer nivel que se encuentran presos o que están atravesando un proceso judicial, producto precisamente de aquellas acusaciones de corrupción en las que incurrieron. Un cuarto fenómeno son las empresas o las grandes transnacionales coludidas precisamente con las autoridades gubernamentales. Y voy a señalar una última como fenómeno no tanto político, pero sí social, que son las migraciones masivas más altas de la historia. Ustedes saben las caravanas que se han venido, pues que han venido ocurriendo, sobre todo de su paso de por América Central, ¿no? Por los países de América Central y su paso por nuestro país. Pero 2020, sin duda, estarán de acuerdo conmigo, no se queda atrás. Aún no alcanzamos a dimensionar los estragos sociales, políticos, económicos que nos dejará la pandemia a esta y a las futuras generaciones. Entonces, todos estos fenómenos sociales o hechos sociales, como dijera el sociólogo francés Émile Durkheim, pueden ocurrir, pero podríamos no tomar conciencia de ellos. Es decir, podrían estar ocurriendo y podrían pasar desapercibidos o no se estarían documentando hasta que tiempo después, allá en el futuro, nos demos cuenta que éramos testigos vivenciales o presenciales de acontecimientos verdaderamente trascendentales en la historia democrática de nuestros países. Pero no es nuestro caso.
afortunadamente, porque este tipo de materiales, como el que hoy nos reúne, Elecciones 2018, Memorias de un proceso inédito, hacen un alto en el tiempo, toman una fotografía y plasman lo que es relevante, pero a veces pudiera pasar desapercibido. De ahí que me gusta el título que se ha dispuesto como nombre de esta obra, Memorias, porque hace alusión a un pasado que debiera recordarse, una vivencia que por su importancia debe almacenarse en nuestra memoria. Lo aquí plasmado en sus 4 secciones, la primera de ellas, determinación de los factores que permiten caracterizar como inédito el proceso electoral 2018 en el estado de Chihuahua, que es una sección que produce el doctor Rodrigo Ramírez Tarango. Una segunda que lleva por nombre Confianza y valores en el proceso electoral 2017-2018, análisis de percepción del caso de Chihuahua Capital, que es del doctor David Díaz Rascón y que hoy nos acompaña en la presentación. Una tercera, proceso electoral 2018, el caso Juárez, mitos y realidades, que son ponencias de mis compañeras consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral. Y una última, una cuarta, que lleva por nombre Predictibilidad de resultados electorales a la luz de las elecciones federales 2018 en México, que es del doctor Guillermo Ávila Olivas. Estas 4 secciones o estos 4, digamos que materiales que integran la obra, nos ayudan en la identificación temprana, casi instantánea de estos fenómenos sociales que enmarcaron el proceso electoral. No solo lo enmarcaron, sino también lo definieron y lo delimitaron. Las y los autores de Elecciones 2018 teorizan la democracia con esta obra, la analizan, la escudriñan, reflexionan sobre ella, logran identificar algunos indicadores que definen y producen los cambios históricos como tales, y entre líneas, si estamos atentos, hasta podríamos descifrar algunas advertencias que nos dejan para el ya muy cercano proceso electoral 2020-2021. Y eso, como autoridad electoral, lo agradezco. Entonces, cierro yo felicitando a la Comisión Editorial del Instituto Estatal Electoral, a su presidente, el consejero electoral Saúl Rodríguez, a la directora de comunicación social, Oksana Bolchanskaya, por la iniciativa de editar este libro que hoy nos permite reunirnos, y solo me resta hacer votos para que se dé la existencia de un segundo tomo que dé cuenta del proceso electoral que tenemos en ciernes y que narre todos los elementos sociales que la pandemia imprimirá en él. Ya me despido, pero me gustaría, me han encargado, me han comisionado para hacer una trivia. Entonces, aquellas personas que nos están viendo a través de las redes de cualquiera de nuestros institutos estatales electorales o a través de la red a través del Facebook de Renacedi, bueno, yo les voy a hacer una pregunta y a las primeras 2 personas que lo respondan, el Instituto Estatal Electoral, en específico la Comisión Editorial, les hará llegar hasta su domicilio toda una colección o la colección completa del material editorial que tiene el Instituto Estatal Electoral. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas secciones o cuántos capítulos tiene la obra que hoy estamos presentando? Es una pregunta muy sencilla y las 2 personas que primero respondan a esta pregunta a través del inbox de Renacedi nos ponen su dirección y en los siguientes días les haremos llegar hasta su domicilio la obra editorial completa del Instituto Estatal Electoral. De nuevo, muchas gracias y buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Italia. Muchas gracias, consejera. Pues bien, no me resta más que agradecer a nombre de Renacedi por su asistencia, por su colaboración. Es un placer estar con ustedes y escucharlos. Y pues sencillamente la obra es muy buena, nos da mucho material para poder reflexionar. Insisto, nos da datos duros y podrá enriquecer o, como bien dicen, da la pauta para generar un nuevo tomo. Entonces estoy segura que se harán todos los esfuerzos para darle un seguimiento y pues muchas felicidades por esta obra científica que en verdad abona mucho para la democracia en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. De nueva cuenta, a nombre de Renacedi, pues les damos las gracias. No sé si el consejero Augusto quiera tomar el uso de la voz.
No, únicamente agradecer su disposición y agradecer el respeto de los tiempos. Estamos también sobre tiempo con otra actividad que tenemos con la RenaCedi, pero encantados de tenerlos en esta edición de Zona Editorial RenaCedi. Hasta luego, muchas gracias, bye. Gracias, bye. Gracias.